Buenos días. ¿Dudas? Iban a revisar el código para acordarse cómo era lo que veníamos viendo y si seguíamos viendo. Pero como nadie me dijo que el video había quedado en borrador, sé que nadie revisó nada. Hacemos un repaso rápido de lo que hacía este programa y seguimos. Habíamos dicho que íbamos a dividir todo el programa de control en dos partes. Lo que llamábamos programa principal, que es lo que se está ejecutando permanentemente, es un lazo infinito, y la rutina de interrupción, que por cómo funciona el control y por cómo vamos a usar la electrónica, va a suspender la ejecución de esto en cualquier punto, va a ejecutar un programa alternativo, que lo vimos en la rutina, y cuando termina, continúa con esto tal como si nada hubiera sucedido. ¿Sí? Entonces, las dos cosas se van a ejecutar como en paralelo, desde el punto de vista del software. Por un lado tengo el lazo principal va a ser el encargado de manejar lo que llamaría la interfaz de usuario, o sea, qué es lo que hace el usuario y responder a eso. Y la rutina de interrupción va a manejar tiempos, va a ser la que cuenta los tiempos de la tecla apretada, de que no se presiona ninguna tecla, y va a manejar el refresco, es decir, pasar de un dígito al que sigue. Para lo cual, o con lo cual, esta rutina simplemente va a decir quiero ver en pantalla este número y se va a olvidar de cómo tiene que ir pintándolo. ¿Sí? La rutina principal tiene una inicialización donde se ponen variables a cero, una rutina que se encarga de justamente decir qué números quiere que se muestren en pantalla, eso lo hace a través de una variable compartida entre el programa principal y la rutina de interrupción. ¿Sí? Un control para saber si ya llevo 30 segundos sin apretar ninguna tecla, la lectura del teclado, y en función de que se haya encontrado una tecla que tiene que ser procesada, o sea, que apreté una tecla y que es la primera vez que paso por el lazo leyendo esa tecla, porque dijimos que este lazo se va a ejecutar mucho más rápido de lo que yo presiono y suelto una tecla. Entonces, la primera vez va a ir a un conjunto, a un switch o algo por el estilo, para decir, bueno, en función de la tecla hago esto, y tengo 6 rutinas, uno para cada tecla. Y se repite. En la rutina de interrupción, esto lo que hace es ir pintando cada uno de los dígitos en las 4 posiciones, cada pasada pinta un dígito, se hace un refresco completo cada 4 interrupciones. ¿Sí? Actualiza la hora y cuando empezamos un nuevo segundo, o sea, cuando el segundo suma en 1 y los milisegundos están en 0, hay una serie de rutinas que se van a ejecutar, por ejemplo, contar en 1 el tiempo que lleva una tecla apretada o decrementar en 1 los 30 segundos de inactividad. ¿Sí? Tengan en cuenta que esto se ejecuta 1000 veces por segundo y yo tengo que decrementar 1 solamente una vez cada 1000. Entonces, esto se ejecuta una vez cada 1000. Habíamos visto los modos de funcionamiento. Estos modos servían para saber qué estoy haciendo y para que la rutina de interrupciones sepa qué tenía que hacer para parpadear y qué no. Los pone el programa principal y en función de esto va a ser qué hago con apretar la tecla y qué tengo que hacer parpadear en la pantalla. Habíamos visto cómo funcionaba el programa. Sigue teniendo el error que habíamos encontrado ayer. Si estoy en modo normal, entonces en pantalla pongo la hora. Si estoy por encima del modo normal, estoy seteando algo, hora o alarma, y entonces lo que pongo es una variable temporal donde voy armando la nueva hora o la nueva alarma. Cuando termine la copiaré a alguna de las dos. Si tengo una bandera que tiene que hacer sonar la alarma, lo escribo en la salida, y si no, no. O sea, sincronizo la salida con mi bandera en un único lugar. Y si estoy seteando algo, sé que esto debe ser mayor que modo normal. Y inactividad, que es un contador que arranca en 30 cada vez que aprieto una tecla, por acá abajo,
y que vuelve y que se decrementa en la rutina de interrupción. Si ya llegó a 0, quiere decir que hace 30 segundos que no presiono la tecla y por lo tanto vuelvo al modo normal. Leo las entradas del teclado y me fijo si está el bit de la tecla aceptar o el de la tecla cancelar, o ¿sí? Esto sería if, el saif, el saif, el saif, el saif, el saif. ¿Sí? Y en función de eso entra cada una de las rutinas. Y si una vez que llamé a las rutinas, me fijo si la tecla que acabo de leer es distinta de la tecla anterior. Si la tecla que acabo de leer no es distinta a la tecla anterior, quiere decir que ya la vi esa tecla, ya la procesé y que sigo con la tecla apretada. Entonces, no hago nada. Si la tecla es distinta a la anterior, quiere decir que o acabo de apretar o acabo de soltar, cualquiera de las dos cosas. Entonces, me fijo si tecla es ninguna, es decir, si acabo de soltar. Si acabo de soltar, llevo la duración a FF para que no cuente cuánto tiempo llevo a apretar la tecla, porque no me importa, en realidad, y es soltada. Y si acabo de apretar una tecla, pongo duración, que es la bandera que me va a decir cuánto tiempo llevo la tecla apretada, en 0, la rutina va a ir subiendo 1, 2, 3, 4, y pongo inactividad en 30, no en 10, ¿sí? Para ir decrementando los 30 segundos. Y me acuerdo que la tecla que acabo de ver en esta pasada del lazo, la guardo en la anterior para que sea la que voy a usar de referencia en la próxima pasada del lazo, que es la que estaba comparando acá. ¿Sí? Y si duración es igual a FF, quiere decir que no estoy apretando ninguna tecla. Por lo tanto, me voy para arriba porque no tengo nada que hacer. ¿Sí? Si duración no es FF, entonces entro a hacer las rutinas que corresponden. Acá lo que puse es la variable tecla para decir cuál es la tecla que estaba apretada. Y estas son las rutinas de cada tecla. La tecla aceptar se fija si duración es igual a FF. Duración... la estoy asignando, perdón. La asigno. ¿Por qué? Cuando duración es FF, quiere decir que esa tecla ya la procesé y no tengo nada que hacer. Hay cosas que yo las proceso en cuanto detecto la pulsación de la tecla. Y hay cosas que las hago algo recién 3 segundos después. Entonces, volvamos a este. En la tecla aceptar, lo que vimos hasta ahora era acá. Tecla pendiente es duración distinto de FF o mayor que FF. Si duración es FF, quiere decir que la tecla ya la procesé y me vengo por acá, porque no tengo nada nuevo que hacer con el teclado, a pesar de que tenga la tecla apretada. En aceptar, yo paso por acá una vez, la proceso inmediatamente en cuanto la encuentro y la marco como que ya no está pendiente. Entonces, me quedo acá esperando a que se suelte y se vuelva a apretar. Pero en ajustar la hora, tengo que esperar 3 segundos. ¿Qué es lo que va a suceder? Vengo por acá, veo que la tecla está apretada, vengo por acá, digo, ¿pasaron 3 segundos? No. Entonces no hagas nada. Pero tampoco la pongas como que ya no está pendiente. Entonces sigo haciendo el lazo por acá durante 3 segundos. Si suelto antes, ya no voy a venir para acá y se vuelve a cero la duración. Si la mantengo 3 segundos, cuando este vea que la duración llegó a 3 segundos, va a hacer algo, la va a marcar como procesada y recién ahí de pegarme por acá, se la sigo teniendo 4 o 5 segundos. ¿Se entiende? Entonces, la bandera que me dice si ya procesé o no es la duración. Cuando la duración la llevo a FF, ya listo, está terminado y me quedo acá esperando que haya un cambio. ¿Sí? De esa forma, cada una de estas podría reaccionar con tiempos distintos y en situaciones distintas. De hecho, esta tecla podría a veces demorar 3 segundos y a veces demorar menos. Digamos que cada una decide cuánto tiempo. Mientras la pulsación
máxima sea menos de 254, puedo modificar lo que hace cada tecla sin tocar la estructura general. Eso en general es una buena solución de software, tratar de desacoplar las partes, ¿sí? Acá es como que este esquema me permite detectar qué tecla se pulsó y cuánto tiempo lleva pulsada. Y cada una de estas decide si va a imponer un tiempo o no y qué hace. ¿Sí? Entonces, la tecla aceptar no tiene en ningún modo trabaja diferido, o sea, siempre funciona instantáneamente. Entonces, si llegué acá es porque está apretada, listo, ya está, no tengo que volver a entrar nunca. Entonces, lo primero que hago es marcarla como completa. Lo puedo hacer al final, pero es lo mismo. Y después me fijo una serie de condiciones. Está sonando la alarma, que es la bandera. Dijimos que si estaba sonando la alarma, la tecla aceptar posponía. Bueno. Si no está sonando la alarma, estoy por debajo del modo normal. Si estoy viendo la hora, la tecla aceptar activa la alarma. Si no, estoy configurando la hora. Si estoy configurando la hora, es que la hora está parpadeando. Entonces, el ingreso lo pongo en la hora y voy al modo normal. ¿Sí? Y termino de configurar la hora. Si no, estoy configurando la hora de la alarma, el ingreso lo pongo en la alarma. Ya vemos los detalles que faltan. Y si no, quiere decir que están parpadeando los minutos, o de la alarma o del ingreso. En cualquier caso, me muevo uno. De los minutos paso a la hora, de los minutos de la alarma paso a la hora de la alarma. ¿Sí? Si se fijan en los estados, paso al que sigue. ¿Qué sucede con la alarma? La alarma está programada a las 7 de la mañana. ¿Sí? Cuando la hora llega a las 7 de la mañana, suena. Apretamos aceptar. Se tiene que posponer por 5 minutos. ¿Qué sucede si le sumo a la hora de la alarma 5 minutos? La alarma estaba a las 7, cambia a 7 y 5. Perfecto. A las 7 y 5 vuelve a sonar. Y ahora la cancelo. ¿A qué hora va a sonar mañana? ¿A las 7 o a las 7 y 5? A la hora anterior. Entonces necesito dos variables. Una para saber la hora a la que configuré la alarma y otra para saber a qué hora es la que tengo que comparar. Para que cuando la pospongo, una se va corriendo y cuando termino, vuelve a la hora que yo configuré. ¿Estamos de acuerdo? Con una sola no me alcanza. ¿Sí o no? Podría ser, digamos, que tenga una alarma temporal cada vez que posponga. Es lo que estoy haciendo. Pero digamos, necesitas dos variables. Por un lado necesitas la variable de la próxima hora a la que tiene que sonar. Y esa se va corriendo 5 minutos cada vez que posponer. Pero por otro lado necesitas saber la alarma que realmente puso el usuario para que cuando dejes de posponer vuelvas a lo que puso el usuario. ¿Sí? Entonces, alarma tiene la hora configurada por el usuario. Y sonar tiene la hora que voy a comparar con la hora actual para empezar a sonar. Cuando yo configuro la alarma, las dos son iguales. Cuando pospongo, solo corro la que se usa para comparar. Y cuando cancele, ¿qué hago? La vuelvo a copiar a la de alarma en sonar. ¿Sí? Entonces, en el cancelar, en sonando, que es la que la calla, va a decir alarma igual a sonar, sonar igual a alarma. ¿Sí? Y la vuelvo a la hora configurada por el usuario. Bien. Esta es la bandera de si la alarma está activa o no. Acá dijimos copio la variable temporal en la hora, acá copio la variable temporal en la alarma y sincronizo la hora a la que va a sonar. Le digo que está activa, dijimos que cuando se configura la alarma automáticamente se activaba, sin importar en qué estado estaba, y me voy de vuelta al modo normal. La tecla cancelar es más fácil, porque la tecla cancelar también actúa instantáneamente. Si está sonando, hace que deje de sonar y pone de vuelta a la hora configurada.
Si no está sonando y no estoy, y estoy en modo normal, desactivo la alarma, y si no, me voy al modo normal. Porque si estoy en cualquiera de las 4 modos de configuración, cancelar, cancela. Como lo que estoy ingresando está en ingresar, no tengo que hacer nada. Y como estoy en el modo normal, la rutina de refresco se va a encargar de copiar la hora en la pantalla en cuanto empiece el lazo permanente. ¿Sí? La tecla F1 y F2 son parecidas. La tecla F1 se fija si estoy en modo normal. Si estoy configurando la alarma, tengo que cancelar y volver a apretar para poder entrar a configurar. ¿Sí? Entonces, si no estoy en modo normal, no hace nada. Y si estoy en modo normal, o sea, si no estoy en modo normal, la marca como procesada y listo. Si no, se fija si duración es mayor que 3. Si duración todavía no llegó a 3, pasa por acá y sigue haciendo el lazo grande pasando por acá hasta que duración sea mayor que 3. ¿Sí? Eso porque no hizo esto. Una vez que duración es mayor o igual a 3, marca como procesado el evento, copia la hora actual en la variable de ingreso y pone el modo de configurar minutos. ¿Sí? Con eso, cuando llegue la interrupción, van a empezar a parpadear. La F2 hace lo mismo, solo que le voy a copiar la hora, copia el lado. ¿Sí? Y el modo que pone es el que corresponde, pero son idénticos. Parece largo, pero no es tanto. ¿Qué es el F3? Entre 10 minutos y horas para valorar. No, eso lo hace aceptar acá, mira. Si estoy en hora, pasa los minutos. Si estoy en hora de la alarma, pasa los minutos de la alarma. Va sumando. Pero ¿y cómo suma? Habíamos dicho que íbamos a usar un formato de representación específico porque tenía una ventaja y una desventaja. Pero nos gustaba más la ventaja que la desventaja. Era en BCD, lo que íbamos a usar, hay que sumar en BCD y encima hay que sumar 24 más 1, 0, 0. O sea, ni siquiera 60, 59, 0, 0 y 23, 0, 0. ¿Sí? Entonces, lo que hace es eso. Lo primero que hace es decidir si estoy en minutos o en horas. ¿Por qué? Porque el límite de esto es 59, el límite de aquello es 23. ¿Sí? En cualquier caso, también funciona instantáneamente, por eso marca la tecla como procesada inmediatamente. Si estoy configurando minutos, alguno de los 2 minutos, entonces suma 1 a las unidades de minutos. Si llegó a 9, suma, vuelve las unidades a 0 y suma 1 a las decenas. Y si las decenas son mayor que 5, vuelven a 0. ¿Sí? ¿Sí? Ahí faltaría modo las alarmas, digamos. Sí, falta la palabra alarma. Sí, si estoy configurando las horas, hace algo parecido. Suma 1 a las unidades. Pero ahora la comparación es más compleja, porque si llegué a 23, como acá solo estoy sumando, o sea, si este es 3 y el de adelante es 2, entonces me voy a 0, 0. Y si no, si este llegó a 9 para el 19, me voy a 0 más 1. ¿Sí? ¿Y la F4? Va a ser muy parecida. Con un detalle. ¿Qué sucede si a los números de ingreso nosotros los usamos como enteros sin signo? No tenemos negativo, o sea que esto no se cumple nunca. ¿Sí?
O sea, si ingreso un byte y le resto 1, cuando está en 0 y le resto 1, ¿qué da? Fuerte. 59. No, estamos hablando del binario, o sea, tengo un byte que tiene el valor 0 y le resto 1 al binario, o sea, hago restar 1. ¿Qué da? Da 0xff, siempre. Si el número asignado, 0xff es menos 1. ¿Sí? Y si el número no asignado, 0xff es 255. O sea, siempre da 0xff. Yo tendré que usar las comparaciones que correspondan para saber si a esto lo trato como con signo o sin signo, si no por ahí en lugar de igual a menor que 0, tendré que, o sea, menor que 0 tendré que poner igual a 0xff. ¿Sí? Esto es conceptual, pero después depende del tipo de representación que usemos en el byte, va a ser una cosa o va a ser otra. Con el problema adicional de que nosotros en Assembler no vamos a declarar esto como int o unsigned int, o byte, no es byte, es un int 8t o int 8t. Sino que cuando hagamos esta comparación tendremos que elegir las banderas adecuadas para decirle que era consigo. ¿Sí? Va a ser responsabilidad nuestra decidir en qué momento lo tomamos con signo y en qué momento lo tomamos como sin signo, porque el valor numéricamente es siempre el mismo. ¿Sí? Cuidado con eso, porque es una de las cosas que suelen complicarse. Entonces, si resto 1 a las unidades, si las unidades bajaron de 0, suponiendo que lo puedo detectar, la llevo a 9. Y resto al otro, y si estas bajaron de 0, también la llevo a 5, no a 9. Por el lado de las horas, resto 1 a las unidades, si bajaron de 0, la llevo a 9 y resto 1 en la anterior, ¿sí? Y si la de, esto es la decena, si es menor que 0, entonces directamente pongo 23. Bien, hasta ahí vimos todo el programa principal. El programa principal tenía la rutina que escaneaba las teclas y las 4 rutinas que hacían, las 6 rutinas que hacían cada una de las cosas con 6 teclas, que son las que acabamos de ver. Entramos a la rutina de interrupción. Bien. La rutina de interrupción tiene que decidir qué dígito le toca pintar. ¿Sí? Cada vez que se llama esta rutina, pinta un dígito. Es como si fuera el cuerpo de un lazo, solo que no hay lazo. El lazo está dado porque cada un milisegundo se vuelve a ejecutar. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesito para saber si pinto el 1, el 2, el 3 o el 4? Necesito una variable. ¿Sí? Esa variable es refresco. Refresco me dice cuál estaba pintada. ¿Cuál voy a pintar? Refresco más 1 módulo 4. ¿Sí? Para que refresco haga 0, 1, 2, 3 y vuelva a empezar por el 0. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, yo tengo en mi variable de pantalla esta es mi pantalla. Y yo dije que tengo 4 direcciones de memoria consecutivas donde tengo lo que quiero mostrar en la pantalla. Que supongamos que son las 12 y 25. Acá tengo el número 1. Acá el 2, acá el 3 y acá el 5.
Si se fijan, si se acuerdan, esto estaba conectado, digamos que algo así, a un byte. ¿Qué tengo que escribir yo en ese byte? El número 1, el número 2, el número 3, el número 5. Los segmentos. ¿Y cómo hago para saber los segmentos de un número? Sin poner un conversor de CD7 segmentos. Pero en el software, ¿cómo lo haría? O sea, sí, para el 1 tengo que aprender este y este. Esto es A, B, C, D, E, F y G. O sea, tengo que aprender el B y el C. Pero ¿cómo sé que para el 1 son el B y el C, para el 2 es el A, B, G, E y D, creo, etc. Él porque ya sabe la respuesta. Hago una tabla. ¿Sí? En la posición 0 guardo los segmentos que tengo que aprender. O sea, el A, el B y el C sería en este caso. El B y el C. Esto es la posición 0. La posición 1 guardo A, B, D, E y G. ¿Sí? Y voy guardando la imagen de cada uno de los números en su posición. Si quiero saber cómo se representa el 5, busco la entrada 5 de la tabla. Si quiero saber cómo se representa el 9, busco la entrada 9 de la tabla. ¿Sí? Y entonces sí, acá tengo que saber el A en qué bit está conectado, el C en qué bit está conectado, hago lo que decía él, bueno, lo pinto, determino qué bits corresponden a esto, lo paso a hexadecimal y genero esto. ¿Sí? Y tengo esta tabla. Entonces, como yo lo que quiero pintar es el 3 en esta posición, ya sé la posición por la variable refresco. Ahora me falta saber los segmentos. Para saber los segmentos, voy a la tabla, ¿sí? O sea, voy a la variable de pantalla en la posición refresco, es decir, en esta matriz que tiene lo que tengo que mostrar en pantalla, recupero el número de la posición que quiero pintar, que sería el 3, y voy a mi tabla de traducción para saber los segmentos que tengo que pintar. Ya sé qué tengo que mandar por acá y sé qué tengo que mandar por acá. O sea, cuál de los 4 es el que se tiene que activar. ¿Sí? Ahora bien, si yo escribo, o sea, si yo pongo esto por acá, pongo esto por acá y termino, lo que voy a tener es que esto va a refrescarse suficientemente veces para que yo lo vea siempre prendido. Y como mis tablas de dígitos solo tienen los dígitos, nunca van a estar prendidos los puntitos. Porque en esta tabla los puntitos no tienen sentido. O sea, el bit de los puntitos está siempre en 0, en esta tabla. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo hago para que parpadee un puntito? ¿O cómo hago para que parpadee cualquier cosa? ¿Podría segmento sumarle 0000? Por ahí va, pero no siempre. Nosotros estamos llamando a la rutina 1000 veces por segundo. ¿Sí? Y le toma 4 veces hacer un refresco de pantalla. Estoy haciendo 250 refrescos de pantalla por segundo. A partir de los 30, el ojo lo ve como una cosa quieta. O sea, ya no veo parpadeos, no veo nada. Podrá hacerlo más despacio. Ahora bien, si yo quiero que parpadee, o sea, quiero verlo, de hecho dijimos que tenía que estar medio segundo sí, medio segundo no. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que hacer 125 refrescos con el punto prendido y 125 refrescos con el punto apagado. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? En lugar de 125, como tengo un contador de 1 hasta 1000, que son los milisegundos, que lo uso para el segundero,
voy a hacer ese contador por debajo y por encima de 500. ¿Sí? Entonces, si está por debajo de 500, hago una cosa, si está por encima de 500, hago una cosa distinta. Y todo lo que haga por acá va a ser parpadear, en definitiva, cuando está un rato prendido y un rato apagado, un rato prendido y un rato apagado. O sea, a partir de lo que yo tenía que pintar, voy a modificar, a veces sí, a veces no, para que vea la parpadeo. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Ahora, no pierdan de vista que yo voy dígito por dígito por dígito por dígito, pero tengo que saber qué es las primeras 500 pasadas o las segundas 500 pasadas. Entonces, por ejemplo, sin seguir el código, el puntito de acá, ¿qué tiene que hacer? ¿Siempre prendido? Si está en modo normal, ese es el problema. Y no solo si está en modo normal. Este puntito tiene que, normalmente está apagado. 500 veces yo lo voy a prender. Lo voy a prender tomando el valor este y poniéndole el bit del puntito en 1. ¿Estamos de acuerdo en cómo lo hago? Ahora, no solo lo tengo que hacer cuando esté en modo normal, sino que además lo tengo que hacer cuando el dígito que esté prendiendo sea este. Únicamente. Porque si lo pongo siempre a los puntitos, voy a tener todos los puntitos. Yo quiero este puntito parpadeando. Entonces, ¿cuándo lo voy a hacer? Cuando sea dentro de las primeras 500 pasadas, cuando el dígito que estoy pintando es el 2 y cuando esté en modo normal. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Qué pasa con estos números? Bueno, el primero nada y el segundo tenía que... Ahora vamos más allá de los puntitos. Tienen que parpadear los números porque estoy setando los minutos. ¿Sí? Cuando estoy configurando los minutos de la alarma o de la hora, esto tiene que parpadear. Entonces, si los dígitos, o sea, si estoy configurando minutos y los dígitos son, la posición son 2 y 3, y son las primeras 500 pasadas, los apago. Después de haberlos traducido, los apago. Y no los escribo. ¿Se entiende? Y las otras 500 sí los escribo. Entonces, después de hacer todo esto, en lugar de hacer esto, escribo un 0. Pero solo cuando estoy seteando, estoy en el modo en el que corresponde, estoy en las primeras 500 pasadas y estoy pintando estos dos dígitos, porque estos dos en ese modo tienen que estar quietos. Ahora, cuando estoy configurando la alarma, pasa al revés. Estos dos son los que apago y estos dos los dejo como están. ¿Sí? Entonces, eso es lo que voy haciendo acá. Si estoy en modo sin ajustar, tiene que parpadear todo. Entonces, sin importar qué esté pintando, 500 veces sí, 500 veces no, apago. Todos. Si estoy configurando, si estoy en modo normal, solo tiene que refrescar el puntito. Si estoy en modo minutos, entonces, si estoy en los dígitos 0, 1, este es la posición 0, esta es la posición 1, esta es la 2 y esta es la 3, entonces apago. Si estoy en modo hora, y ahora son el 2 y el 3, apago. ¿Sí? ¿Se entiende lo que voy haciendo? Y sigo para allá con el modo de alarma minutos y con el modo de que hace lo mismo que hace. Pero además, prende los puntitos, porque cuando estoy configurando las alarmas, tienen que estar todos los puntitos para saber que están prendidos. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la idea general? La idea general es que primero obtengo la imagen de lo que debería mostrar acá y después la cambio en función del modo en el que estoy y la pasada en la que estoy. ¿Sí? 500 veces la cambio y 500 veces la dejo como está. ¿Se entiende? ¿Seguro? Y esto lo que hace es agregar el puntito de acá. ¿Sí?
cuando está en modo normal, y esta agrega el puntito de la alarma, que no tiene que parpadear, tiene que estar siempre prendido. Entonces, si está en modo normal y está la alarma activa y estoy pintando este segmento, le pinto el punto. ¿Sí? Una vez que armé lo que tenía que mandar, lo escribo, o sea, apago lo que se está viendo. ¿Sí? Yo hasta acá solamente preparé las variables. Ahora, si este era el segmento que estaba prendido y este es el que quiero prender, lo primero que hago es llevar esto a 0 para que se apague, cambiar el valor de acá y después prender de acá. ¿Por qué? Porque si yo escribo y muevo, voy a ver un fantasma. Voy a ver el número de acá, primero prendido acá y después se corre. Entonces yo lo que tengo que hacer es primero apagar todo, para eso lo más fácil es los 4 habilitadores ponerlos en 0 y apago todo. Escribo el nuevo dígito que quiero que se vea, pero como todo esto está en 0, no se prende, y después pongo el 1 en el lugar en el que tiene que quedar. Eso es lo que hacen estas 3 rutinas. Esto apaga todo, esta escribe esta variable en las salidas que hacen falta, pero todavía no ve nada, y esta prende el habilitador de la posición que le corresponde a este número, que son las 2 variables que puse al inicio. Y a partir de ahí queda el número prendido hasta la próxima interrupción, ¿sí? Donde los apago y prendo el que sigue. ¿Se entiende? ¿Seguro? Porque eso lo tenía que hacer en el laboratorio 3. Bien. Las que quedan son fáciles. Tengo que actualizar la hora. Habíamos dicho que íbamos a contar milisegundos. Cuando los milisegundos lleguen a 1000, íbamos a incrementar un segundo. Cuando los segundos lleguen a 9, íbamos a incrementar la decena. Cuando las decenas lleguen a 5, ¿sí? Entonces, eso es básicamente lo que hacemos. La que cuenta los milisegundos es el divisor, porque divide la frecuencia de entrada, que es 1000, en 1000. Y cuando el divisor llega a 1000, o sea, lo sumo en 1, cuando llega a 1000, tengo un nuevo segundo y el divisor vuelve a 0. Y ahora, si segundos pasó de 9 en esta suma, tengo un acarreo a las decenas y la unidad vuelve a 0. Y así sucesivamente. Si segundo la decena llegó a 5, vuelvo a 0 y sumo en 1 los minutos que están en la posición más baja de la variable hora, que tenía ahora minutos juntos. Y si ahora la unidad llegó a 9, la misma historia, si llegó a 5, la misma historia, y ahora me tengo que fijar si estoy en 23, me voy a 0, y si no estoy en 23, entonces si este llegó a 9, hago el acarreo del 19 al 20 y del 09 a las 10. ¿Sí? Lo mismo que hemos hecho con la tecla, nada más que todo seguido. Y acá no restamos, porque la hora solo avanza. Y finalmente, habíamos dicho que hay una serie de cosas que vamos a hacer cuando el divisor vale 0, que es cuando acaba de arrancar un segundo. ¿Sí? Porque estas cosas no se tienen que hacer 1000 veces por segundo, sino solo una vez por segundo. ¿Sí? Entonces, nos vamos a fijar si no está sonando la alarma. Si está sonando la alarma, no nos tenemos que fijar si tiene que sonar la alarma. ¿Estamos de acuerdo? Si no está sonando la alarma, vamos a poner el valor inicial de la variable en activa. Es decir, si la alarma no está activa, pues ya arranca con 0. Si la alarma está activa, va a arrancar con 1, y si se cumplen todas las condiciones, va a quedar en 1. Y en cuanto una condición no se cumpla, que es que algunos de los elementos de la array son distintos, ¿sí? Se va a ir a 0 y no va a quedar activo. Entonces, ¿qué hago? Una vez que dije, bueno, supongamos que está en 1, pongo un índice para apuntar al final de la hora,
y empiezo a comparar lo que tiene la hora con lo que tiene la variable sonar, que es la que iba a usar para la comparación, ¿sí? Y en cuanto uno de los dos son distintos, llevo la variable a 0, que por ahí ya estaba en 0 porque estaba inactiva, no importa, y repito el lazo. De esta forma, al final del lazo, la variable solo va a estar activa si todos los números fueron iguales y estaba activa al inicio. ¿Sí? Si duración es distinto de FF, que quiere decir que ya procesé la tecla, entonces incremento el 1 duración para que las teclas F1, la F3 y la F1 y la F2 lleguen a 3 en algún momento. ¿Sí? Una vez que llega a FF ya no incremento más porque el FF quiere decir que no me interesa, esa tecla ya fue procesada. Si la actividad es mayor que 0, entonces le resto 1, con el cuidado de que esta podemos meter la pata, ¿sí? Bien. ¿Dudas? ¿Errores? Yo acabo de encontrar un error. Por el anterior. Sí. ¿Qué pasa si la alarma está configurada a las 7 y yo la cancelo a las 7 con 5 segundos? Sí. Yo me pregunté qué debería pasar. Yo dije, ¿qué pasa? ¿Qué debería pasar? No debería sonar hasta mañana. ¿Estamos de acuerdo? Bien, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa a las 7 y 6? 7:00, 6 segundos. Vuelve a sonar. Vuelve a sonar porque yo acá solo estoy comparando horas y minutos. Acá me estoy fijando que haya arrancado un segundo, pero tengo 60 segundos en un minuto y en ningún lado estoy diciendo, bueno, pero esto se hace cuando los segundos también son 00. Entonces, si la tengo sonando menos de un minuto, la cancelo, cuando arranca el segundo que sigue, vuelve a sonar. ¿Sí? Acá faltaría, antes de empezar, un lazo o una condición de decir, los segundos son 0 y 0. Además de esto, esta condición sí hace falta para los temporizadores de las teclas. Esas se tienen que ejecutar en cada segundo. Pero el control de la alarma a veces tiene que ejecutar en cada minuto. Cuando arranca un minuto, no cuando arranca un segundo. ¿Sí? Y no lo estoy mirando. O sea, acá me estoy fijando que arranca un segundo, pero no me estoy fijando si es el segundo 0 de un nuevo minuto. Y la alarma, esta, tiene precisión de minutos. Y esta también. Si todo tuviera precisión de segundos, si estas fueran 6, y me aseguro de que los segundos de atrás son 00, que no los puedo poner, pero están en 00, ahí sí esto andaría. Pero como está planteado, no. ¿Podría usar la variable que usamos para guardar la aplazada? Claro. Sí, podría usar que la variable sonar tenga 6 y los últimos 2 en segundos, pero el problema es que mi hora también, o sea, tendría que traer los segundos, que estaban como una variable separada, se puede, porque en realidad están, tendría que fusionar esta variable segundos con hora y convertirla en un array de 6. Y la variable sonar también en un array de 6, y entonces, aunque no puedo por ahora configurar una alarma con precisión de segundos, ya la guardo con precisión de segundo, entonces sí, comparo con precisión de segundo, y en menos de un segundo no me callar la alarma y me puedo quedar acá tranquilo. ¿Sí? Bien. ¿Dudas? ¿Se entendió todo? ¿Seguro? Bien. Fíjense que a partir de la forma en la que yo resolví el problema, ustedes encontraron estrategias o patrones para resolver sus problemas. Esa es la razón por la cual la presentación de los seminarios finales es obligatoria, porque siempre se sacan buenas ideas de ver cómo se resolvieron
cómo otros resolvieron los problemas, uno toma ideas para resolver los problemas a la próxima vez, ¿sí? A veces uno descubre la pólvora, pero muchas veces copia, ¿sí? Y no está mal, siempre que uno sepa lo que está haciendo, en qué momento realmente conviene y de dónde conviene copiar. Entonces, a partir de acá, ustedes están en condiciones de elegir un tema y definir sus especificaciones, es decir, lo que tienen que hacer es el equivalente a la primera parte donde yo dije que quería hacer un reloj y más o menos qué quería cubrir, ni siquiera cómo va a funcionar, ¿sí? Sí que va a tener 4 dígitos de 7 segmentos, que va a tener una alarma, ¿sí? La primera parte de lo que yo hice. El detalle de cómo se le pone en hora y demás no es lo que tienen que hacer para el próximo práctico, que es escribir la especificación de lo que quieren hacer. Y a medida, sí, para el final debería estar en el informe, no en la presentación, vuelvo a repetir, debe estar más o menos al mismo nivel, ¿sí? La idea es que a medida que vayamos avanzando en Assembler, a medida que vayamos avanzando en hardware, ustedes vayan completando, ¿sí?, la parte que pueden ir resolviendo del proyecto. Yo les había dicho que necesitaba los grupos. ¿Tienen los grupos? Bueno, entonces ahora en el recreo van a mandar por Discord, así nos queda sentado, los nombres de los 3 integrantes de cada grupo, y a medida que vayan entrando yo les asigno un número y vamos a sortear quiénes son los tutores de cada grupo. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Recreo? Y esto quedó sin grabar, no importa. Si lo apago no va a hablar. Venimos adelantados. Estamos a día 4 y estamos arrancando el tema que correspondería al día 8. Si seguimos adelantados, algún día por ahí no vamos a tener teoría. Ya les pregunto qué les conviene más, el lunes, el miércoles, el viernes, ¿sí? Originalmente la clase del miércoles de teoría a veces no había, con el cambio de los horarios de práctica, pues a veces la compartí con la práctica en realidad. Con el cambio de las prácticas decidimos ponerla siempre, pero la realidad es que algún día no vamos a dar clase porque son más horas de las que hacen falta, ¿sí? Así que bien, vamos una hora adelantado por lo menos, en realidad vamos 2 horas, porque esto debemos haberlo arrancado a media mañana del miércoles. ¿Qué vamos a estudiar en este tema y vamos a seguir usando durante toda la asignatura? Vamos a estudiar un procesador que se llama Cortex M4, diseñado por la firma ARM, ¿sí? Esto es un microprocesador pensado para sistemas embebidos, para microcontroladores, o sea, no van a encontrar este tipo de procesadores en un celular, por ejemplo. Ahora vamos a ver un poquito el mapa de procesadores de ARM. En particular, dentro de esta familia de procesadores, por llamarlo de alguna forma, o dentro de los procesadores M4 diseñados por ARM, esta empresa licencia sus diseños a distintos fabricantes y nosotros vamos a usar un dispositivo puntual fabricado por la empresa NXP. Este es el diseñador, este es el fabricante. Y el dispositivo que nosotros vamos a usar se llama LPC4337. Como todos los procesadores Cortex M4 tienen el mismo set de instrucciones, pero tienen distintos dispositivos integrados, es decir, ejecutan el mismo ISA, pero están configurados de forma distinta en memoria, entrada, salida y demás, en algún momento vamos a necesitar los manuales provistos por ARM sobre el funcionamiento del procesador en general, y en algunos momentos vamos a necesitar el manual provisto por el fabricante que nos da los detalles específicos del procesador, ¿sí? Este manual nos va a dar
solo la parte específica. Y la parte general vamos a tener que ir a los manuales del diseñador. En los manuales del diseñador vamos a encontrar dos manuales. Un manual de usuario, entiéndase por usuario, experto, ingeniero, programador de lenguaje ensamblador, ¿sí? No es el usuario final esto. Y un manual de referencia de la arquitectura, que nos va a describir a grandes rasgos la arquitectura interna y algunos detalles como más finos, ¿sí? Del procesador. Este sería para comprar el procesador y usarlo de determinada forma, y este se mete un poquito más adentro. Entre esos tres manuales vamos a estar trabajando. Los manuales son de pública distribución. Estos dos, para bajarlos de ARM necesitan suscribirse, pero están todos subidos en la página. Deberían de descargarlos y tenerlos a mano, ¿sí? En los laboratorios 1 y 2 le van a hacer falta detalles de estos manuales. O sea, los tienen que tener porque van a buscar si alguna instrucción existe o algún detalle de una instrucción, y eso está acá, ¿sí? Y después, en los laboratorios 3 y 4 van a estar algunos detalles de configuración de los dispositivos, ¿sí? Como los mapas de memoria, que los van a saber leer, y le van a hacer falta estos manuales, este manual que es donde están esos detalles, ¿sí? Los tres son manuales, no son libros de texto. Y además se pelean por ver cuál está peor escrito. Este manual literalmente empieza por el final. Entonces primero le da todas las tablas de configuración y después les explica. Y el índice está en la última página, ¿sí? Entonces, no son muy legibles, vamos a tratar de ayudarlos a entender. A lo que voy es, solo les van a servir para buscar información técnica. No les van a servir para entender ni el tema y eventualmente ni siquiera la instrucción. Una vez que hayan entendido cómo funcionan las descripciones de las instrucciones, más o menos qué hacen las instrucciones, sí les va a servir por ahí para entender qué hace una instrucción en particular. Pero la realidad es que son bastante crípticos para alguien que está empezando. Son manuales que están pensados para gente experimentada. A diferencia de manuales más viejos, algunos siguen subidos en la página si los quieren ver, donde cuando se empezaron a fabricar los microprocesadores, los manuales tenían que enseñarle a los ingenieros de ese momento, porque los ingenieros no habían estudiado esto en la universidad. Entonces, esos manuales explicaban el funcionamiento del procesador y explicaban qué era lo que sucedía y cómo se hacían las cosas. Estos manuales solo dan detalles técnicos, o sea, son como un diccionario, dan las definiciones, nada más, ¿sí? No sirven para leerlo o para entenderlo. Este manual tiene alguna pequeña explicación, como les digo, después de todas las tablas de configuración. En cada capítulo trata de un dispositivo de entrada-salida. Entonces, después de todas las tablas de configuración, todo el resumen de configuración, tiene un pedacito en el que explica cómo funciona el dispositivo, ¿sí? Se tienen que saltear todas las tablas, leer eso y después recién volver a las tablas. O sea, están muy organizados para alguien que entiende de qué se trata. Y les diría que es la tendencia de los manuales actuales, ¿sí? Porque los dispositivos van creciendo en tamaño y si escrito de esa forma, donde la mayor parte son tablas, tienen 1300 páginas, imagínense si se pusiera a explicar todo lo que hace falta, ¿sí? Entre esos tres manuales debe haber 8000 páginas. Bien. ¿Qué es lo que vamos a estudiar en este capítulo? El ISA de un Cortex M4. No en pleno detalle, porque el ISA de un Cortex M4 es grande. Vamos a estudiar las cosas más generales, las cosas más comunes. Y vamos a tratar de que ustedes no sean especialistas en el ISA del Cortex M4, sino de que entiendan cómo funcionan los ISA de un procesador, porque muchas cosas van a ser iguales en muchos procesadores. Entonces, vamos a ir tratando también de contar cómo serían los ISAs de otro procesador, o qué cosas son parecidas a cualquier otro procesador y qué cosas son diferentes, ¿sí? Vamos a ver las características generales del procesador, algo de la estructura interna, pero mucho más superficialmente de que lo que habíamos visto nosotros en ese primer procesador, porque eso es información reservada, ¿sí? No accedemos a la estructura interna, no forma parte del ISA. Vamos a ver si los registros que podemos usar, eso sí forma parte del ISA, los tiempos,
el formato de las instrucciones, los modos de direccionamiento y el conjunto no completo porque es muy grande, pero sí una parte importante del conjunto. Bien, todo lo que vamos a ver corresponde a la familia ARM y dentro de la... O sea, ARM es una empresa que fabrica procesadores, que diseña procesadores y licencia el diseño a fabricantes. ARM no fabrica directamente chips de silicio nunca, ¿sí? Solo vende ingeniería. Lo que hace ARM es diseñar un procesador, diseñar el funcionamiento interno y vender una de dos licencias. Una licencia en donde ustedes compran el procesador y toda la parte interna, y una licencia en donde ustedes compran el procesador y la posibilidad de meter mano. ¿Sí? Empresas como Apple compran la licencia más completa y entonces rediseñan el procesador internamente para que ejecute el mismo set de instrucciones pero de una forma distinta. Y empresas más sencillas como en XP o en procesadores más sencillos se compra el diseño completo de ARM tal y como viene. ¿Sí? Bien. Esta empresa nace en el año 85, a partir de, yo les había dicho que los procesadores venían creciendo en complejidad hasta que alguien dijo, ¿por qué no vamos en el camino contrario? Como resultado de eso nace esta empresa, ¿sí? O en parte viene de eso. Y sus procesadores son todos del tipo RISC, ¿sí? O sea, es un diseño relativamente nuevo si comparamos con una máquina como aquella que es del 75, ¿sí? Y 10 años menos, y un diseño más limpio. Y además, en algunos casos fue rompiendo compatibilidad. Dentro de la familia ARM, a ver si está acá. Dentro de la familia ARM existen tres procesadores, o ARM vende tres gamas de procesadores. Los M, los R y los A. ¿Sí? Nosotros vamos a usar un M. Los M son los procesadores más chicos. Son procesadores destinados a sistemas embebidos. Y sistemas embebidos pequeños. De los M nosotros vamos a usar uno de los más grandes. Hace poquito salió, ya no tan poquito, salió el M7, que es más grande. ¿Sí? Dentro de los M tienen el M0, el M1, el M3, el M4 y ahora el M7. ¿Por qué no existen en todo el 5 y 6? No me pregunten. ¿Sí? El M0 es un procesador chico. Es un procesador que no multiplica ni divide, por ejemplo. ¿Sí? El M4 multiplica, divide y hace algunos otros tipos de instrucciones que nosotros no vamos a estudiar, pero que les permite, por ejemplo, hacer multiplicaciones y sumas, ¿sí? En un T. O sea, muy rápidamente puede hacer ciertos procesamientos matemáticos que se usan para manipular señales de forma digital en un T. Esas instrucciones nosotros no las vamos a estudiar, pero las pueden estudiar ustedes solos sin mayor problema. Después de los M vienen los R. Los R tienen un poco más de poder de cálculo y son para aplicaciones embebidas, pero de tiempo real. O sea, aplicaciones que tienen un procesamiento más intensivo. Y por último vienen las familias A, que son de aplicación, que es lo que van a encontrar en los celulares, ¿sí? Por ejemplo, el A53. No confundir con los A de Apple, que son procesadores de la familia A, pero que no siguen la arquitectura. Entonces, un A9 de Apple no tiene nada que ver ni con un A53, ni con un A11, ni con un A31 de Apple. Usan el mismo set de instrucciones, pero nada más. O sea, ejecutan el mismo tipo de instrucciones, nada más. ¿Sí? Coincidentemente los dos se llaman A. En el Cortex M4 el procesador es de 32 bits, o sea que opera hasta 32 bits en una sola vez, y el espacio de direcciones es 2 a la 32, o sea 4 GB. Normalmente ningún procesador va a tener los 4 GB implementados. ¿Sí? Vamos a tener bastante menos de eso. ARM provee el diseño de lo que es el procesador, el camino de datos, el set de instrucciones, y los periféricos los pone el fabricante. Entonces, los dispositivos de entrada-salida y la cantidad de memoria van a cambiar de fabricante en fabricante. Pero el programa se puede ejecutar para cualquier procesador por igual.
En el caso del 4337 va a poder ejecutar a una velocidad de 205 MHz. Las máquinas M van a ejecutar un conjunto de instrucciones especial o reducido respecto a las máquinas A. O sea, los procesadores A ejecutan un set de instrucciones donde todas las instrucciones son de 32 bits. En los Cortex M, el set de instrucciones que vamos a ejecutar va a ser un set de instrucciones de 16 bits, que a veces va a tener dos palabras de 16 bits para implementar una instrucción. ¿Sí? Entonces, esa variante del set de instrucciones que utiliza nuestro procesador se llama thumb2. ¿Sí? Es una instrucción, es un set de instrucciones alternativo en el caso de los A, en el caso de los nuestros es el único. En los A ustedes pueden elegir dos idiomas distintos, 32 o este. En el caso de nuestros solo este. Y esto se utiliza porque permite mejorar la densidad de programa. Es decir, los programas son más cortos. ¿Sí? ¿Por qué son más cortos? Tener que gastar 32 bits por cada... Claro, en uno tengo 32 bits por todas las instrucciones y en los otros a veces tengo instrucciones que son de 16, yo sé. Esas instrucciones son más cortas. ¿Sí? Sin embargo, hay algunas instrucciones o algunos modos de direccionamiento que se pierden. ¿Sí? Pero en el 99% de los programas lo que perdés no justifica el aumento de tamaño. O sea, de nuevo, son instrucciones que tanto no se usan y entonces el programa termina siendo realmente más corto. ¿Sí? A pesar de que a veces tenés que convertir una instrucción de 32 en dos instrucciones de 32. ¿Sí? Porque estas pueden ser de 16 o de 32. Pero las estadísticas demuestran que se baja hasta un 25% de tamaño de memoria. ¿Y por qué nos puede interesar bajar el tamaño de memoria? ¿Pero por qué no lo hago en los procesadores de iPhone? O sea, ¿por qué no lo hago en los procesadores grandes y lo hago en los chicos? Esa sería la pregunta. Por la masividad. No se olviden que estamos hablando de sistemas embebidos. Los sistemas embebidos suelen ser más pequeños, más baratos y se fabrican en mayor cantidad. Entonces, si yo me ahorro $1 en memoria, me ahorro muchos dólares porque son muchos los que voy a fabricar. Ahorrarme $1 en un celular no es lo mismo que ahorrarme $1 en, no sé, un control que vos puedas tener, no sé, una llave de la luz inteligente donde en principio vos podés llegar a tener 20 en tu casa y tenés solo un celular. ¿Se entiende? Entonces, por la masividad de los sistemas embebidos, que es a lo que esto está aplicado, es interesante ahorrar memoria, aun cuando por ahí sacrifiques un poco de velocidad si es que es lo que sucediera, que no es lo que sucede. ¿Sí? Por eso en los celulares no se preocuparon y en los dispositivos embebidos sí hacen esto de tratar de mejorar la velocidad. Y resulta que además de mejorar la densidad de memoria, también mejora la velocidad, que es algo raro, porque dijimos que en general si gano algo, pierdo. ¿Sí? Entonces yo esperaría que, bueno, si es que sea más corto el código, por lo menos se ejecute más lento, y en realidad no, porque también traigo más instrucciones por vez, porque las instrucciones ocupan menos espacio. ¿Sí? Esto es tanto así que muchas veces en los celulares se usa esta programación para, a pesar de que tengo la otra disponible, se programa en este mismo set de instrucciones porque tiene estos dos beneficios, básicamente. ¿Sí? Bien. Notaciones para que nos entendamos. En todos los lugares donde encontremos un 0x, quiere decir que el número está en hexadecimal. En todos los lugares donde encontremos un número sin nada adelante, está en décima. ¿Sí? Los dos puntos indican que
el número que yo estoy guardando es 2032, o sea que concateno este byte con este byte, siguiendo el byte order que corresponde al procesador. O sea, podría ser que esto después esté guardado en realidad 3220, ¿no? Pero lo vemos desde un punto de vista lógico, no nos interesa la parte física. Y el contenido de un lugar de memoria lo vamos a poner como paréntesis lugar de memoria. ¿Sí? Entonces, si yo a un número le pongo paréntesis, quiere decir que ese número lo estoy tomando como una dirección de memoria y lo que me interesa es saber qué hay guardado en esa dirección de memoria y no en el número. ¿Sí? Entonces, 3022 es un número, paréntesis 3022 es una dirección de memoria y, bueno, si por ejemplo ahí está guardado el valor 10, lo que voy a operar no es 3022 sino que es 10. ¿Sí? Ya lo habíamos visto en los modos de direccionamiento. Entonces, para distinguir cuando estamos llenos de memoria, vamos a usar los paréntesis. ¿Estamos de acuerdo? Este punto lo usamos para separar 4 y 4 y que esto sea un poco más legible, ¿sí? Si no, cuando tiene varios ceros no tendríamos que saber dónde están los ceros. Normalmente, este punto, por ejemplo, en el ensamblador no se puede poner. ¿Sí? Pero en las diapositivas lo van a encontrar para que lo podamos leer más fácil. Bien, tenemos en los Cortex M4 16 registros, o un banco de 16 registros, de los cuales 3 registros son de propósito específico, es decir, no los podemos usar para guardar cualquier cosa. Y los otros 12, en principio sí. En particular, en este diseño, el PC forma parte del banco de registros. Cosa distinta a lo que hemos hecho nosotros, donde el PC estaba fuera del banco, estaba separado. Esto tiene sus ventajas y desventajas. Hay quien opina que solo tiene desventajas, pero lo cierto es que yo, cualquier cosa que pueda hacer con R0, también lo puedo hacer con R15. Pero eso va a cambiar la ejecución del programa. O sea, me puede hacer saltos muy locos sin que sean saltos. Porque si yo modifico el PC, cambio la próxima instrucción que voy a ejecutar, porque es el PC. Pero como está en el banco, no le puedo sumar, no le puedo restar, no le puedo hacer un montón de locuras. ¿Sí? No recomendables. Pero puedo hacerlas. Por eso es que hay gente que opina que esto es una mala idea. Y que el PC no debería estar en el banco, porque es un registro especial, no debería estar mezclado con los registros generales. Además del PC, voy a tener 2 registros más de propósito específico que los vamos a ver más adelante. Uno se llama LR y el otro se llama SP o MSP. ¿Sí? Los dos los vamos a estudiar en el capítulo que sigue, en el tema que sigue. Vamos a estudiar para qué se usan estos 2 registros, pero son de propósito específico. No los podemos o no debemos manipularlos, ¿sí? Igual que el PC. Poder podemos, pero no debemos. ¿Sí? Y del 12 al 0, sí, son para que nosotros usemos. En este procesador, el registro 0 no tiene siempre el valor 0. Es un registro más. Y yo voy a poder guardar en estos registros números de 32 bits que podré operar o que podré usar como direcciones de memoria para ir a buscar o llevar cosas a memoria. Además de estos registros, que son los registros de propósito general, hay un registro que se llama PSR en lugar de PSW, pero muy parecido, que tiene el estatus del programa. Y en el caso de este procesador utiliza banderas, así que adentro del PSR vamos a encontrar 4 banderas más otras cosas que iremos viendo a lo largo de la materia. Las banderas son NZ, C y D. Negativo, 0, carry y overflow. ¿Sí? Bien, el espacio de memoria dijimos que es de 4 GB, es el máximo que se puede direccionar. Nunca se usa todo. Alguna parte habrá memoria de solo lectura o flash, que es donde vamos a poner nuestro programa.
Algunas partes habrá con memoria RAM, que es donde vamos a poner nuestras variables. Alguna parte habrá con dispositivos de entrada-salida, que es donde van a estar las patitas del display para prender los segmentos o para leer las teclas. Y una muy buena parte no se usa. ¿Sí? Para saber qué se usa y qué no se usa, ya habíamos dicho, hay unos gráficos que se llaman mapas de memoria, que me muestran en todo el rango de direcciones qué es lo que hago. No el valor numérico, sino qué tipo de cosas tengo conectadas. ¿Sí? Para que se den una idea, este es el mapa de memoria de nuestro dispositivo del 4337. Es un procesador grande, ¿sí? Cerca de los topes de gama de los M4, o sea, vamos a encontrar pocos procesadores con más memoria que este. Y así todo tiene 1 mega de flash sobre 4 GB, 1 mega de flash, 70K de RAM, y si quieren hacer la cuenta de periféricos, pero no llega a tener 2 megas ocupados de los 4 GB. Los otros 3.8 GB están vacíos. ¿Sí? Bien. Esto es un diagrama rápido del procesador Cortex M4. Esto sería todo el camino de datos y control. Y resulta que tenemos 3 bases, no 1. O sea, 3 conjuntos de 3 bases. Nuestro procesador tenía, si se acuerdan, pero no lo mencionamos muy en detalle, 3 bases. El bus de direcciones, por el que mando la dirección de la memoria, el bus de datos, por el que mando y llevo los datos, y el bus de control, que tenía la línea de read barra write para decirle qué quiero hacer. Este tiene 3 conjuntos de 3 bases. Fíjense que este bus se llama eCode. ¿De qué suponen que será la I? Si tengo un bus para instrucciones y 1 o 2 bases para datos, ¿qué arquitectura tiene el procesador? Hardware. ¿Sí? Las instrucciones se buscan por acá. Fíjense que esta memoria se puede leer como instrucciones o como datos. ¿Qué datos pondría en flash? Porque en flash dijimos que se ponía el programa al principio. ¿Qué datos se les ocurre que podría tener que sean de solo lectura? La tabla de traducción de los displays de 7 segmentos. ¿Sí? Eso es una constante que se graba junto con el programa. Ya veremos cómo, pero es una constante. Entonces, cuando yo busque las instrucciones, las voy a traer por acá. Cuando yo busque la tabla, la voy a traer por acá. ¿Sí? A pesar de que esta memoria tiene las dos cosas. Obviamente no voy a poner la memoria de los dos lados, y eventualmente por ahí tendrá que esperar si estoy tratando de acceder a dos cosas juntas, ¿no? Y después tengo otro bus de datos, a donde tengo la RAM y los dispositivos de entrada-salida con los puertos de entrada-salida. ¿Sí? ¿Por qué tiene más bases? Por performance, para poder leer memoria mientras lee un dato, mientras lee instrucciones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, estos dispositivos podrían tener DMA. ¿Se acuerdan de DMA? Era una de las formas que podemos usar para hacer las cosas más rápidas, que era decirlo a usted mismo. Bueno, entonces este dispositivo podrá escribir a memoria mientras él busca un dato, y esto no lo usa, y mientras busca una instrucción, entonces puede estar haciendo varias cosas al mismo tiempo, va a usar un sistema de pipe, ¿sí? Y esa, tener más bases, le va a simplificar o le va a permitir poder hacer más cosas al mismo tiempo, ¿sí? Porque puede manipular 3 o 4 datos simultáneamente, entonces puede estar ejecutando 4 instrucciones simultáneamente. ¿Sí? Teniendo en cuenta que las 4 instrucciones no se hacen al mismo tiempo, sino que como que se van desfasando, ¿no? Nunca se ejecuta más de una, pero como que ya está preparando una y terminando la anterior. Bien, no vamos a entrar en más detalles porque esto claramente es bastante más complejo que lo que nosotros estudiamos. ¿Sí? O sea, no nos vamos a meter acá adentro, por ahora. O sea, en esta materia. Se van a meter más adentro en arquitectura y algo también un poquito más simple, o sea, sin tantos bases. Bien. ¿Qué podemos
podemos leer de memoria. Podemos leer bytes, medias palabras o palabras. Eso quiere decir que nuestra memoria está direccionada a bytes, porque la mínima unidad direccionable es un byte. Es decir, la dirección de memoria 0 tiene 8 bits, ¿sí? Y la dirección de memoria 1, 8 bits más, y cuando yo traigo una palabra, lo voy a traer de 0 a 3. Eso es igual que como habíamos visto en nuestro procesador. Ese es el comportamiento habitual de cualquier procesador de 32 bits. O sea, en general todos funcionan de esa forma. Son casos raros los que la unidad mínima direccionable es una palabra y entonces no puedo traer menos de una palabra. Pero este procesador tiene unas cosas raras de cableado adentro que nos van a permitir acceder en una dirección de memoria a un bit. ¿Qué es lo que va a suceder? Algunas direcciones de memoria las voy a ver dos veces. En un lugar voy a ver los 32 bits. Y después en 32 lugares voy a ver cada uno de esos bits con 31 ceros adelante. Le sobra tanta memoria, ¿sí?, que va a hacer eso. ¿Para qué hará eso? Ni idea. Porque vamos a manipular muchos bits. Fíjense lo que hacíamos con sumar el bit o sacar el bit para el segmento, ¿sí?, o para manejar banderas. Acá no vamos a poner una bandera lógica con 32 bits. Vamos a tratar de que ocupe un solo bit, ¿sí?, porque tenemos poca memoria. Si se fijan, tenemos en un procesador muy grande 70K de RAM. Se llenan fácil. Entonces, para optimizar el espacio y la velocidad, lo que va a hacer es, como le sobran direcciones de memoria, va a ocupar un montón de direcciones de memoria con una memoria que solo tiene un bit, ¿sí?, y que es la misma memoria la veo dos veces. En una dirección la veo normal, y después en 32 direcciones veo cada bit solito, acompañado de 31 ceros. ¿Sí? Eso va a permitir escribirlo o leerlo de una forma o escribirlo o leerlo de la otra al mismo dato. ¿Sí? Entonces, si tengo que leer de la tabla y escribir, lo hago de una forma, pero como no tengo que setear el bit, en lugar de hacer matemática, voy a escribir el bit. ¿Se entiende a dónde apuntamos? Lo vamos a ver más en detalle. ¿Sí? Bien. Entonces, el resultado es que van a poder manipular bits, eventualmente, también, ¿sí?, pero de una forma un poco extraña. Dijimos que el PSR, que es el registro de estado, tiene 4 banderas que son las que reflejan qué sucedió en la última operación aritmética y que lo vamos a usar para hacer saltos condicionales, o sea, para tomar decisiones. Esas banderas son C, que indica el acarreo. El acarreo, ustedes ya aprendieron, el TP0. ¿Qué es el acarreo? No. El acarreo es el 1 que me hace falta cuando los dos bits más significativos son 1. ¿Sí? Si los números son positivos, o sea, si los números son de rango positivo, entonces eso también me indica que tengo un desbordamiento. Pero si los números no son, o sea, los números son con signo, eso no necesariamente indica desbordamiento. Pero si yo quiero operar dos números de 8 en dos partes, necesito el acarreo del bit 7 al 8 para que el resultado dé bien, aun cuando sean con signo. ¿Sí? Entonces, el acarreo es el me llevo 1 que voy haciendo en cada binario cuando llego a los últimos 2 bits. Y lo necesito principalmente para hacer operaciones de múltiple precisión. Es decir, si yo quiero operar un número de 64, necesito el acarreo de la primera mitad para llevarlo a la segunda mitad. Si los números son con signo y estoy operando con 16 y me llevo 1, entonces el resultado no entra. ¿Estamos de acuerdo? Pero eso es como un caso particular. El acarreo se utiliza para esto. Si yo quiero sumar dos números de 64,
En realidad, cada vez que sumo un bit me estoy llevando acá. Pero como la suma la voy a hacer en esta mitad, el acarreo me guarda el me llevo 1 de acá para acá, para que lo pueda usar en la instrucción que sigue. ¿Sí? Entonces, sumo esto con esto, y el resultado es la suma y el C en 1. Si yo no voy a seguir sumando, bien, perfecto, esto no es el resultado correcto, porque desbordé. Porque estos dos no dan esto. Pero, si voy a seguir sumando, necesito esto, y esto es inevitable, y esto vale si este número es positivo o negativo, para sumarlo en esta suma y obtener el resultado completo. De nuevo, si en esta suma tengo de nuevo una carrera y no voy a seguir sumando, entonces tampoco el resultado entra en los 64, ¿no? ¿Sí? Pero esto implica desbordamiento solo cuando los números que estoy operando son sin signo. Sin embargo, hace falta para múltiple precisión con signo y sin signo. ¿Queda claro el uso del carry? Bien. Tengo otra bandera que me indica que el resultado es igual a 0. Si yo en la próxima evaluación les digo, agrega una ALU, la bandera Z, ¿cómo la hacen? Bueno, 8 Casi. 8 AN con otro AN. No. Nada. Bien. ¿O no? ¿Sí? Yo haría una OR. Entonces, en cuanto 1 da 1, o sea, solo voy a tener 0 cuando todos son 0. Y a eso le pongo un negador en la punta. ¿Se entiende? ¿Cómo me fijo que es 0 todos los bits que están en 0? Si pongo una OR entre todos los bits, eso va a dar 0 cuando todos sean 0. Y 1 en cuanto algún bit sea distinto a 0. Le pongo un negador y ya tengo el Z. ¿Sí? Bien. Negativo. ¿Cómo lo obtengo? Es fácil ese. Sí, el bit más significativo del resultado. Es el bit más significativo, ¿verdad? Guarda el bit más significativo del resultado. ¿Sí? Después habrá que saber si tenía signo o no tenía signo para que eso tenga valor. ¿Sí? Pero, en principio, si guardo el resultado, el bit más significativo del resultado, sé si es negativo o no. Y overflow, que este indica desbordamiento en números con signo. En números sin signo uso el acarreo y en números con signo uso este. Se calculan los dos y después yo decido cuál es el que miro. ¿Sí? Si es que quiero ver un desbordamiento. Pero a este se le llama overflow y al otro se le llama acarreo porque realmente es el acarreo. ¿Sí? ¿Cómo se determina ese? Los números. Si los números del mismo signo, si al sumar el bit más significativo cambia. Si el resultado, o sea, si los dos operandos tienen el mismo signo y el resultado tiene signo contrario a los dos operandos, entonces tengo overflow. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Cortamos acá? ¿O quieren seguir? No, porque ya saben que corta. Seguimos el miércoles.